Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos otra vez más en nuestro encuentro. Estamos aquí en nuestra casa, en Canal 11, siempre proponiendo encontrarnos en esto, en debatir y en tratar de contemplar y entender y en encontrarnos en un diálogo propositivo, en un diálogo, en un ida y vuelta, en un diálogo. Mientras agradecemos a las empresas que nos permiten estar semanalmente aquí junto a usted para proponerles charlar, hoy vamos a charlar, y fíjese, seguramente no somos originales porque de esto se está hablando en el país. La seducción Milei. Le pusimos al programa de título La seducción Milei, que hace que cientos de jóvenes estén encantados y convencidos de la propuesta que le hace Javier Milei, quien ha sido resultado en estas PASO, que los resultados en estas PASO le dieron ganador en 17 de los 23 distritos electorales. La seducción Milei. Vamos a darnos la posibilidad durante una hora, ¿sabe qué?, de escuchar a los jóvenes. Vieron que en el ámbito nacional, en radio, en los multimedia, en donde plataformas que consultan, sí, porque los jóvenes están seducidos, sí, porque los jóvenes. Hoy aquí hablan los jóvenes. No vamos a hablar nosotros. Le vamos a preguntar a los jóvenes, en primera persona, ¿qué los seduce de la propuesta de Milei? No quiero perder tanto tiempo porque me parece interesantísimo la propuesta que le estamos haciendo. Gracias a la gente que escribe, gracias a la gente que nos mensajea. Realmente con el tema del Uber tuvimos cientos de mensajes que no pudimos contestar. Gracias por estar ahí, gracias por aceptar este encuentro. Y ya mismo voy a presentar a quienes están aquí en estudio. Está Verónica Alarcón, estudiante de la licenciatura en Trabajo Social. Ella fue presidenta del Centro de Estudiantes de su facultad entre el 2019 y 2022. La atravesó una pandemia. ¿Cómo andamos, Verónica? Hola, ¿cómo estás, Claudia? Gracias por la invitación. Dentro de un ratito nos tenés que contar cómo es gestionar un centro de estudiantes en pandemia. Bien, complicado, pero... Complicado. Pero de forma colectiva siempre se han podido resolver las diferentes problemáticas, así que también no era una persona sola, digamos, la que estaba a cargo. En este caso yo conducía, pero había un grupo detrás con distintos representantes. Y bueno, nos encargamos de poder pensar las estrategias para poder resolver las necesidades y demandas que tenía el estudiantado en el tiempo de la pandemia. Genaro Arijón, presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias de la Educación. ¿Está estudiando Comunicación Social? Sí, exactamente. Buenas noches. Gracias por la invitación. Qué bueno encontrarnos en el diálogo, encontrarnos en este debate de hoy. Y qué bueno es escuchar la palabra de los jóvenes. Viste que somos todólogos en los jóvenes. Los jóvenes dicen, los jóvenes creen, los jóvenes hacen. Hoy van a hablar en primera persona de los jóvenes. Y Raúl Rousseau, que tiene allí la Secretaría de Extensión en la UADER, me dice, yo no soy tan joven. Y yo le refuto, sí, como que no. Raúl, gracias por estar. Bueno, Claudia, gracias. Sí, la verdad que quedé un poquito mal parado acá con los chicos, que me redoblo en edad. Pero bueno, la verdad que te agradezco el espacio. Y Abril Müller ella está vía Zoom, es entrerriana, es nacida en Paraná, está estudiando ciencias políticas. Ella está en Acción Liberal Unida, tiene una identificación partidaria con Acción Liberal Unida. Ella es estudiante de ciencias políticas y es el referente de Juventud Libertaria de La Libertad Avanza en Cava. Hola, Abril, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando bien? Sí, hola Claudia, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por nada. Vamos a tratar de compartir con tus coetáneos aquí las miradas. Y yo me siento contenta, ¿qué querés que te diga? Reverdeció el debate democrático. Estamos como abúlicos. Y Nahuel Baridón es director de la consultora Eje, que también está aquí, también ha hecho un muestrario. Después les va a contar él en primera persona. Nahuel, ¿me escuchás bien? Sí, Claudia, muy buenas noches para vos y para todos los compañeros que están ahí junto a ti en el estudio. Bueno, y yo les decía, y nada más que voy a tirar el título por ahora, antes de empezar directamente con las preguntas. Recorriste el territorio entrerriano hace unos cuantos meses, previos a las PASO, estudiando qué fenómeno.
Bueno, nosotros hacemos sondeos de opinión pública y venimos siguiendo. Se cortó el audio, ya lo vamos a retomar, ¿eh? Ellos hicieron un estudio preelectoral para analizar el fenómeno Milei, específicamente en el territorio entrerriano. Nahuel, se te cortó, quizás era un tema de internet. A ver, contame. Sí, te decía que venimos estudiando la opinión pública en Entre Ríos en relación a las elecciones, fundamentalmente. Y en ese sentido venimos estudiando de cerca particularmente el caso de la figura y la performance electoral de Javier Milei. Así que, bueno, estoy muy contento de tu invitación, de poder compartir, poder debatir y compartir distintas miradas con el resto de los participantes. Bueno, y yo voy a comenzar por Abril, que ella es simpatizante libertaria. Hoy nos acercó lo que fueron las fotos de esa multitud en el Movistar Arena, cuando había un cierre multitudinario de Javier Milei. Yo te pido una idea cortita de por qué seduce tanto la propuesta de Javier Milei. Después la vamos a abrir a esa idea que vos nos tires, así tus pares pueden agregar lo que a ellos les parece. Te escucho, Abril. Bueno, Claudia, sí, yo estoy en la agrupación de Acción Liberal Unida, acá en Cava, somos parte del equipo de Ramiro Marra directamente. Lo que pasa, yo tengo 21 años y como mis pares, mis compañeros de la agrupación de este grupo, vemos en Javier Milei una imagen diferente, ¿no? Tipo, él viene con una idea distinta. Lo que pasa es que los otros candidatos que están presentes en la elección son más de lo mismo. Vemos que nosotros como jóvenes vemos que ya estuvieron en otros sistemas de crisis previamente y vemos que Javier nos da una esperanza, ¿no? Somos gente cansada, como se vio en las elecciones pasadas, la gente está cansada y busca una solución diferente. Una solución diferente, un discurso diferente. Sí. La posibilidad de la esperanza. Y voy a compartirlo con tus pares. Contame qué te pasa, Verónica, con Bien. Javier Milei. Para mí, primero me gustaría aclarar que no hay que tildar, digamos, que son los jóvenes solamente los que Por supuesto. votan a Javier Milei. Yo soy una joven que creo en otro proyecto político que milito hace muchísimo tiempo, que encontré en la militancia gracias a Néstor, que cuando él estuvo en su primera candidatura fue quien nos empezó a hablar a los jóvenes, empezó a escucharnos, empezó a darnos lugar y fue ahí donde nosotros muchos nos empezamos a sumar, empezamos a creer en un proyecto donde nosotros los jóvenes, las jóvenes estábamos adentro y también podíamos contar los problemas que nos atravesaban y también buscar las mejores soluciones. Se sentían involucrados en el proyecto de Néstor Kirchner. Sí. Directamente. O sea, la posibilidad de opinar y que la opinión valiera. Sí, y que había un discurso, digamos, a la juventud. También en ese momento Néstor siempre invitó a la juventud a escucharnos, a debatir, a construir. Había un mensaje, por eso nos empezamos a involucrar. Obvio que después la militancia más fuerte fue en el año cuando asume Macri, donde yo empecé la universidad en ese tiempo. La universidad estuvo en peligro, sufrió ajustes que se convertían en un peligro a la hora de cuando los estudiantes queremos formarnos en extensión, en investigación. Había un recorte para el mantenimiento de la universidad pública, había un sueldo indigno, digamos, para los y las docentes, y eso también nos unió al campo nacional y popular a creer en la educación pública, a luchar por ella y a defenderla. Y yo creo también en esos jóvenes que hoy estamos comprometidos en otro proyecto de país muy diferente,
al que nos propone el precandidato a presidente Milei, que también, lo digo, también respetando, digamos, también a esos votantes, obviamente, y que seguramente no hay una sola causa, hay muchas causas que las podemos discutir hoy acá. Las podemos analizar. Claro, pero no diría que solamente los jóvenes votaron No. Lo que Milei. yo digo, no. Acá no solamente los jóvenes. Para ganar 17 distritos, acá también se han colado votos del oficialismo. Acá también se han colado votos de jubilados. Acá se habían colado votos de otras tendencias políticas. Digo, y para que me lo digas cortito, con relación a un hecho que nos decía muy bien la referente libertaria. Ellos sienten que las propuestas eran más de lo mismo y habla de que Milei le devuelve el optimismo, esa cosa que te instaló a vos Kirchner. ¿Qué te pasa a vos hoy? Porque Kirchner ya quedó atrás hace más de 13 años. Cortito, es en eso, digo para preguntarle a tu compañero. No, yo creo que hoy también sí, lo más fácil es venir y brindar otro tipo de proyecto distinto. Creo que hoy los jóvenes estamos atravesados, estamos viviendo en una incertidumbre constante. Creo que estudiar y trabajar no alcanza, por ahí te toca trabajar a la mañana y te toca trabajar a la tarde porque tenemos que pagar un alquiler. Yo en mi caso hace mucho tiempo me mantengo sola y me ha tocado estar teniendo hasta 2 trabajos, digamos, para poder garantizar los gastos de comida, los gastos de alquiler, de salud, y también los jóvenes, hay que decirlo, estamos trabajando no en las mejores condiciones también, que eso es un problema, digamos, que yo no lo niego, no es invisible, la gente también lo sabe. O sea, que hay y lo una más realidad fácil dura. que hoy vengan y nos digan que va a haber otro proyecto donde la economía va a cambiar y donde vos vas a poder trabajar, cobrar en dólares y poder ahorrar. Obviamente eso es lo que queremos todos, poder ahorrar, poder viajar, poder llegar a tener nuestras cosas, digamos, nuestra casa, digamos, y no estar viviendo todo el tiempo en alquiler y cada 3 años estar mudándonos. Creo que hay muchas cosas problemáticas que nos atraviesan y que bueno, y que viene un proyecto, digamos, que por ahí yo creo que trae estas problemáticas, pero que las soluciones que nos brindan no son las correctas. Abril, ¿querés decirnos algo? Sí, bueno, en respuesta a ella, claramente, la cosa es que ella dice que en su momento militó a Néstor Kirchner y es alguien que producto de su presidencia, es por eso que ella tiene que trabajar 2 veces al día y no se puede ahorrar. Entonces la respuesta de Javier es: vamos a darle una vuelta de rosca. Esta gente ya estuvo, no funcionó, vamos por algo diferente, ¿no? Es como, ¿por qué tenemos que seguir condenados a los mismos políticos de siempre? Eso sería, ya estamos cansados de eso. Eso sería la idea. Voy a escuchar al presidente del centro de estudiantes y después vamos a seguir, ¿eh? No te voy a interrumpir porque sí, quiero más. Contame, Genaro. ¿Qué te parece lo que está diciendo Abril? Sí, con respecto a lo que nombraba, yo quería aclarar que me parece que sí hay una gran necesidad de cambio, de un cambio radical en los jóvenes. Me parece que es producto también de una ansiedad que venimos de la pandemia, de querer un cambio allá, pero me parece que también tenemos que tranquilizarnos y poder comprender la historia. Parece que la respuesta está en la historia, en poder comprender que, por ejemplo, en el aspecto de universidad no es solo pública, sino que también es gratuita. Comprender que hubo decisiones de Estado y que la educación pública no es un eterno posible, sino que es una decisión de un Estado que invierte para que haya un país mejor. O sea, invertir en educación es invertir en un país distinto. Es una filosofía. Sí. Apuesta a la educación pública como una filosofía política, digamos. Exacto. Yo creo que coincido con Vero en que en el 2003 empezó a haber una inversión en educación, que es cuando se crea el bienestar de la universidad, y que producto de la gran desigualdad
se crean 17 universidades nuevas, hubo un gran avance en derechos humanos y que esos derechos hoy un poco peligran. Y yo por lo menos viví una etapa, yo tengo 23 años, viví en mi adolescencia un poco más lo que sería el fenómeno 2015, que fue todo el macrismo, en donde había un gran descreimiento hacia la política, de hecho había una gran censura en la institución, una gran persecución. ¿Lo viviste así, como persecución? O sea, persecución, una censura hacia manifestarse, digamos, me parece, hacia quien hacía algo, no tan así, pero sí una censura hacia hacer cosas, hacia exponerse. Genaro, yo quiero preguntarle, porque lo que acabas de decir me parece muy interesante, porque hay muchos adultos incluso de todas las generaciones que coinciden en esto. Que han dejado trazos de la historia hacia atrás muy sentidas. La defensa de la universidad pública. Digo, desde el Cordobazo hasta acá hay páginas y páginas escritas de mucho esfuerzo, de mucho dramáticas de la historia. Quiero saber cómo lo analizan ustedes allí desde la juventud libertaria. Hay mucho miedo con eso por el tema de los vouchers, el tema de la posibilidad de un arancelamiento. Nosotros lo vivimos, en nuestra generación te hablo, como arancelamiento y eran experiencias muy duras, o fueron vividas así de al menos. Contame qué te parece eso que te comenta Genaro. Bueno, me parece, esto se estuvo hablando mucho en redes, que supuestamente vamos a sacar el derecho a la educación. En realidad, nada que ver. Lo que propone Javier es este sistema de vouchers, que ya bien lo explicó en su momento, que va a ser una competencia entre las instituciones. Nadie va a sacar la educación pública. No sé por qué se dice eso. Me parece más ignorante de la parte de quien dice que se va a sacar la educación pública que otra cosa. Tendrían que empezar a buscar un poco más e investigar más a los candidatos y las propuestas, no solamente lo que se escucha por afuera. Esa es mi respuesta. Esa sería la respuesta. ¿No tenés miedo a que, obviamente que para modificar la educación pública hay que construir lo que se llaman consensos? Y si, es que no se va a destruir la educación pública en realidad. Lo que se va a hacer es un sistema de competencia entre las instituciones, donde todos vamos a poder participar, concurrir a la institución que nosotros querramos, ya sea pública o una privada. Incluso a las públicas, se le va a pagar cierta cantidad de dinero por la cantidad de gente que pueda ir a esa universidad. Va a ser un sistema de competencias normal, que ya se implementa en otros países y funciona muy bien, por suerte. Y contame, Raúl, vos has atravesado gran parte de esta universidad donde yo hablaba, ¿no? Bueno, ahí Abril nos dice, bueno, creo que hay una gran confusión con relación a eso. Y quizás lo que también hay, Abril, y yo te explico como para que entiendas, es el gran miedo de ir al lugar común, al lugar de que en su momento significó un lugar de lucha, de conquista. ¿Me explico? De conquista sana, conquista, como baluarte, como valor de la universidad. Contame, Raúl, ¿cómo lo ves a esto? Sí, lo primero que a mí se me viene a la cabeza es por qué estamos hablando de personalismos que van emergiendo permanentemente. Y lo primero que se me viene a la mente es la política está en deuda con todos los vecinos y todas las vecinas. ¿Por qué? Porque la política, en vez de resolver los problemas de la gente, ¿no?, lo fue agudizando. Cuando hoy hablamos de los índices de pobreza, de los bajos índices de nivel educativo, cuando estamos hablando de la estanflación, de la situación de inflación galopante, y que todos pensábamos que la política y en democracia íbamos a vivir mejor, nos encontramos en un momento donde la situación es sumamente compleja. Entonces, ese es un punto de partida que nosotros tenemos que entender. La política está en deuda. Desde la vuelta a la democracia hasta la fecha pensamos que con más democracia íbamos a estar mejor. Hemos confiado, hemos depositado a través del voto las expectativas, hemos participado activamente, pero en los hechos concretos, en los últimos años empezó a tener un proceso de decadencia permanente. Y tiene que ver con el desencanto al que hablaba Abril cuando comenzó. Entonces, vos te encontrás lo siguiente. A lo largo de la historia, vos te encontrás que han ido emergiendo diferentes líderes políticos. Fue Perón,
fue Menem, fue Alfonsín el padre de la democracia, ¿no? Fue Dualdo en su momento por el rol que tuvo, fue Néstor Kirchner, fue Cristina, fue Macri, y hoy encontrás en un nombre y un apellido a alguien que puede sintetizar una cantidad de sentimientos y emociones que de alguna manera grafican el malestar. Porque nosotros a la discusión le encontramos un humor social en el cual la gente está mal. Digo, cuando vos toda la vida te enseñaron de que trabajando ibas a vivir mejor y te encontrás que trabajando estás por debajo de la línea de pobreza, es porque se rompió el contrato social que históricamente a nosotros nos permitió vivir mejor. Ahí Entonces, veo que Verónica te está sintiendo, Verónica, veo que lo sentís. ¿Coincidís en eso? Sí, quería igual como retomarlo de hoy, de que quizás que hoy haya gente que esté estudiando y que tenga 2 trabajos y que aún así no alcance, no quiere decir que el problema sea individual y sea mío, digamos, por haber creído en un proyecto muy diferente al proyecto de Milei, creer en el proyecto de Néstor, creer en el proyecto de Cristina. Por todo lo contrario, hoy tenemos un país endeudado, digamos, la economía está mal, como lo estaba diciendo acá el compañero. Entonces, no es algo individual, digamos, de que va a ser mi culpa, digamos, o mi condición, sino que respetando, digamos, la postura de que quizás, no me acuerdo el nombre de la... de Abril. De Abril. Abril por ahí cree en otro proyecto, digamos, que está bárbaro y que yo lo recontra respeto. Yo creo en otro proyecto, digamos, político, donde creo realmente en la política, que la única reparadora de todo esto y que está en deuda, como lo acaba de decir, es la política. Y que bueno, y que hoy tenemos que sentarnos también, así pensemos diferente, discutir todas estas cuestiones, discutir las problemáticas y tratar de tener un consenso entre todos y todas para que la Argentina, digamos, salga adelante y salgamos adelante todos y todas también, porque eso es lo que queremos. Ahí me gustó, Es que, tomarnos el tiempo para el consenso. es que y vuelvo, en realidad, ahí me está pidiendo Abril decir algo y vuelvo contigo, Raúl. Decime, Abril. Nada, bueno, es lo que están, o sea, los chicos me están medio dando la razón, que acá en realidad el problema no es la política, porque si hacemos política honesta, obviamente vamos a estar idealmente. El problema son los políticos, que año tras año se votan en los mismos y seguimos tipo en deuda tras deuda, crisis tras crisis. Entonces, como, ¿por qué vamos a seguir con más de lo mismo? Perón ya pasó, Menem ya pasó, Néstor ya pasó, vamos por algo diferente, ¿no? Con políticos honestos que de verdad quieran sacar el país adelante. Vos sabés que vos hablabas de una herramienta que la política, por supuesto, la política es esto, sanamente es esto, es discutir, es hacer vivir el discurso adversarial. Se lo decía a Genaro, el adversario no es un enemigo. Y me encantó la foto que vos diste, Raúl, y quiero que vos después, Abril, me digas, porque hablaste de esa construcción de emociones que es muy característica de las sociedades que en América Latina están tendiendo a hacer un giro de 360 grados. No quiero entrar a discriminar si tiene que ver con los 500, no sé cuánto que dice Milei o no. Lo que te quiero decir es lo siguiente, el desencanto como sensación social, la desesperanza lleva a este giro. Sí, en realidad uno tiene que analizar muchos componentes. Porque si hablamos de los jóvenes, muchas veces vamos a hablar, como en su momento fue la expresión La Cámpora, que tenía que ver con una idea de rebeldía, de antisistema, de querer transformar la realidad. Capaz que cuando hablamos de personas mayores, capaz que estamos a abatimiento de desazón por toda la esperanza que había. O está hablando de un trabajador, está de alguna manera cabizbajo porque no le alcanza la situación. En la época del Alfonsín estaba la Junta Coordinadora Nacional, Lo que nosotros tenemos que tener cuidado, de repente, que una cosa es cómo nosotros podemos sentirnos identificados o no con determinados candidatos, que no es lo mismo que partidos políticos, que fuerzas políticas, porque hoy se está teniendo mucho los personalismos, pero también nosotros tenemos que ver después si eso se agota en la persona y después qué hay de proyecto político posterior. Digo, porque si vos te ponés a ver el escenario que va a haber en el Congreso,
de alguna manera va a dificultar cualquier tipo de gestión que no sea a partir del diálogo de los acuerdos políticos para generar transformaciones radicales a nivel nacional. Digo, uno no puede gobernar a través de DNU. Eso es por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de lo viejo y lo nuevo. Porque Abril me encanta que tenga 21 años, pero con Milei está Bussi. Digo, con Milei estaban los Sadi. Digo, con Milei está Roque Fernández. Digo, como conjunto con personas de Cambiemos hay otros tantos, y como Frente para Todos también otros tantos. Gente, contale lo que querés decir con eso. Gente que tiene una trayectoria dentro de hechos que nos han lastimado como país o han lastimado la democracia. A ver, porque vuelvo a insistir, no es que las personas nos lastimaron, falló la política. Y en ese sentido, es muy interesante que nosotros podamos discutir hacia dónde quiere ir la Argentina y entender que no hay mirada dogmática ni miradas únicas para entender que hay un solo camino. Digo, yo no puedo estar de acuerdo con el sistema de educación superior que plantea Milei, pero hay que reconocer que Boric en Chile lo mantiene. Digo, entonces vos decís, y están analizando los efectos. No quiere decir que esté bien o está mal. Lo que digo es que de repente hay una cantidad de situaciones que a nosotros nos empiezan a movilizar y se ponen en tensión. Lo del CONICET, ¿no? Que es gravísimo, digamos, para decir que la ciencia de alguna manera tiene que quedar en manos de los privados, por lo que significa, y después, bueno, son modelos que se ponen y que electoralmente de alguna manera se tendrán que definir cómo se continúa después. Quiero hacer un cierre de este bloque porque estuve escuchando atentamente y yo dije que a través de una consultora se había ido a golpear casa por casa para saber que la gente, cuál era el fenómeno Milei, ¿no? Y digo, y le voy a preguntar a quien me está escuchando, acá se mencionaron varios elementos. Primero, la esperanza de la juventud de Abril, que dice ya dar un giro, no más de lo mismo, estamos mal. La sensación y el recorte que me da Raúl de que estamos mal, el asentimiento y el ejemplo concreto que me da Victoria, que me das vos, desde tu centro de estudiantes, donde decís, la universidad pública es una conquista, es una historia. Digo, para vos, ¿dónde hace foco en la construcción de este personaje? Decímelo cortito y lo vamos a abrir después de la pausa, te lo prometo. Bueno, Claudia, en principio, gracias por la invitación. La verdad que es muy interesante todas las posturas. Estoy escuchando atentamente y creo que todos tienen un poquito de razón. Yo me voy a limitar un poco a decir lo que nosotros venimos observando desde el estudio de opinión pública que hacemos, que hemos hecho durante estos meses previos a las elecciones. Y lo que notamos básicamente es una sensación de frustración de una parte importante del electorado que en principio esta adhesión a Milei la empezamos a notar en la franja etaria más joven, pero que después vimos cómo progresivamente fue penetrando de alguna manera en gente más mayor. Eso por un lado. Por otro lado, también mencionar la transversalidad en cuanto a lo socioeconómico. No solamente es gente de clase media, sino también gente de clase humilde, la que ha acompañado a Milei. Nosotros lo veníamos observando en el caso de la provincia de Entre Ríos. Hay gente que en otros momentos, en otras elecciones, votó tanto a Juntos por el Cambio como también al Frente de Todos, o sea que se nutre de votos que en otros momentos fueron de otras corrientes de pensamiento. Digo porque acá Raúl dijo algo que vos me comentabas hoy, mucha emotividad en este voto, mucha emoción, mucho esto de no estoy bien, y de pronto aparece un candidato como que sintetiza o recorta en palabras la descripción exacta de cómo estoy. ¿Pasa por ahí también? Sí, absolutamente. Hay una idea por ahí que es quizá un tanto equivocada de mi punto de vista, donde se establece como una especie de dicotomía entre las motivaciones racionales y las motivaciones emocionales del voto,
Y yo tiendo a creer o a pensar que el ser humano es una integralidad y no se puede, digamos, decir de manera tan esquemática lo votó por una cuestión emocional o lo votó por una cuestión o un voto racional. Claro. Yo creo que hay como una especie de... Creo que hay una frase que leí hace poco que resume un poco lo que quiero decir, que es: pensamos lo que sentimos, ¿no? Parece sencilla, pero es bastante interesante y profunda, si se quiere. Pensamos lo que sentimos, es decir, nuestro estado de ánimo, nuestra emoción, nuestra forma de ver el mundo, de alguna manera determina nuestra manera de pensar. Correcto. Y por ende nuestra manera de actuar y por ende nuestra manera de votar. Y en situaciones como la que estamos viviendo de mucha zozobra económica, de mucha desilusión, frustración con la política en general o con las fuerzas políticas tradicionales, porque venimos de dos gobiernos de distintos signos políticos, de las dos principales fuerzas políticas en Argentina que no dieron los resultados. Mucha gente, para muchos argentinos no se alcanzaron los objetivos, no se cumplieron las promesas hechas en campaña en su momento, y aparece una figura de Milei, como la de Milei, totalmente disruptiva, que ofrece o que propone un cambio radical, sin dar demasiadas explicaciones, sin explicar demasiado cómo lo va a hacer, pero viene a llenar un vacío muy grande y a representar este deseo de cambio, aunque no sepamos bien en qué consiste ese cambio, pero sí viene a representar ese deseo fuerte de no seguir con lo mismo. Quiero que hagas una pausa, porque tengo que ir a la pausa. Me parece que dejaste muchos ingredientes en esta respuesta que nos diste. Todos acá estaban reconociendo algo de verdad en lo que vos estás diciendo, están asintiendo, digamos. Tengo que decir en verdad, ¿no? Y volviendo a lo que vos decías, Raúl, yo me quedé impresionada de lo que él me decía, porque recortó muy bien, haciendo una síntesis, cómo estaba... cómo tributan distintas causas. Vos, Verónica, recién decías, esto es multicausal y no es únicamente de los jóvenes. Una idea clara, contundente, por supuesto que no es de los jóvenes. Es más, y por ahí quiero escucharte, Abril, lo que se habla en Cava. Dicen por ahí, el justicialismo, una parte del Frente de Todos, no vamos a hacer generalidades, le interesaba tributar para que Milei tuviera una cantidad interesante de votos. ¿Esto se vivió así? Bueno, acá en Cava a Javier le fue muy bien, si bien ganó lo que es Juntos por el Cambio con Macri y con Patricia, digamos. No fue muy bien acá en Cava. Ahí ponerle la parte de las comunas del sur, que son Lugano y esa parte, no fue muy bien, y es impresionante en cómo en todas las mesas arrasábamos los votos de Ramiro y de Javier. Muy bien, por suerte. O sea que vos sos optimista de que puede llegar a ganar la gobernación de Buenos Aires. A ver, tenemos una gran posibilidad, no te digo a ciencia cierta qué va a pasar, porque literal después de todo lo del domingo puede pasar cualquier cosa en octubre. ¿Le sorprendió lo del domingo? A mí personalmente me súper sorprendió a favor, sabíamos todos que a Javier le iba a ir muy bien, pero ese apoyo contundente de las provincias es muy bueno, por suerte. Me tengo que encontrar con la pausa y quiero hacer entrar a tu compañera en WADER. WADER es una universidad donde el debate político estuvo muy presente, Raúl. Creo que hay como la necesidad de saldar eso, de terminar con el amigo-enemigo, de terminar con el no diálogo. ¿Hay una necesidad de eso? A mí me parece que hay que comprender cuál es el sentido de la universidad, que son espacios para debatir ideas y para generar diálogos e intercambios permanentes.
Nosotros en Water hemos recibido a personas como Rogelio Frigerio, como ha ido Blanco Zuna en su momento, como ha ido Adán Val en su momento, como también ha ido Larreta, bueno, que estuvo por una actividad que hicimos con UNER, como estuvo María Eugenia Vidal. Y a nosotros la sensación que nos pasó, que a nosotros nos encantaría que vaya Javier Milei a debatir a la universidad. Nos parece que la universidad es el ámbito propicio para que pueda ir en un marco de respeto, ¿no? Y lo que nosotros vemos que de repente hay posiciones muy cerradas, que entienden que o se habla lo que uno quiere decir o hay que censurar el diálogo. Y yo cuando lo escuchaba a Jena, y él decía, nosotros sentíamos proscripción. Y cuando uno va a debatir a la universidad y te van a hacer un scratch y te ponen cartel y te quieren tirar cosas y dicen que vos no podés ir a hablar a un espacio público, y la verdad que en el ámbito de la universidad son espacios que se tienen que permitir. Si no podemos discutir en la universidad miradas, modelos, forma de entender la realidad, ¿dónde lo vamos a poder realizar? Si el espacio donde se genera el conocimiento crítico, donde se forman los profesionales, donde se profundiza sobre la sensibilidad social, donde se proyectan una cantidad de cosas a futuro. En ese sentido, nosotros reivindicamos dos cosas. La educación pública, por un lado, ¿no?, como un bien público, ¿no?, y aparte que tiene que ser un espacio para poder discutir permanentemente. Así que bueno, si inclusive Javier, ahí le aprovechamos que quiere venir acá a la universidad, bienvenido, como invitamos a todos los precandidatos a presidente a que puedan acercarse a la UADER para debatir, que le vamos a generar las condiciones de respeto e imparcialidad para todos. Qué bloque, ¿eh? Qué bloque interesante. Y qué buen final. Si no podemos discutir en el ámbito universitario, no podemos cabalgar sobre el análisis crítico, ¿dónde lo vamos a hacer? Vamos a la pausa. Volvemos enseguida. La vida se trata de esos instantes repletos de emociones. Asegura el futuro de aquellos que amás. Un último acto de amor es posible y nosotros lo hacemos realidad. Seguros de vida. Yapser Seguros. Asegurando tus experiencias. Ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El 11 desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet. Buscá en la Play Store de tu móvil El 11. Instalá y disfruta toda la programación en vivo en alta definición, como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de el11.com. También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas. No te pierdas de ver El 11, estés donde estés, siempre. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina. Elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna Indumentaria Femenina. Andes Pasos 250. Flota de modernas unidades. Autos que garantizan confort y seguridad. Una dedicada atención al cliente. Centro Remis. Todo lo que está bien para un buen viaje. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación.
Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Roux de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Roux. ENERSA te aconseja el uso responsable de la energía. Regula los aparatos de aire acondicionado en 24 grados. Por cada grado inferior a esa temperatura, el consumo aumenta en un 5 y un 7%. Estos son los tips de ENERSA para un uso responsable de la energía. Y seguimos aquí en el debate. Hay gente que se incorpora, tenemos más gente de la UADER. Estamos con Delfina Reynoso. Ella es secretaria de integración de la UADER, es licenciada en Trabajo Social. ¿Cómo estás, Delfina? Hola, buenas noches. Mucho bien. Trabajo de campo ahí. Hago trabajo de campo. Te voy a hacer una pequeña corrección. Yo trabajo en la Secretaría de Integración del Rectorado de UADER. No soy la secretaria. El secretario es Raúl Rousseau. Soy solamente profesional de la Secretaría. Exacto, trabajo social el tuyo. Exactamente, licenciado en Trabajo Social. Perfecto. Y también por el Zoom tenemos la suerte de charlar con el licenciado en Economía, Matías Romero. Él es becario doctoral del Instituto de Estudios Sociales del CONICET, UNER, y docente de la UNER UADER. Matías, ¿me escuchas bien? Buenas, sí. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Espero que me estén escuchando bien. Sí, sí, te estamos escuchando bien. Nahuel, tuvimos una media hora intensa donde tratábamos de acercarnos, de aproximarnos, de que los jóvenes que tenían como muchos nervios de empezar a hablar, ¿no? Estaban con esa angustia y ansiedad de poder expresar lo que pasa, que es multicausal. Ya lo dijimos. Espérame un segundito, que me dicen que se acaba de conectar Alejandro Carrere, que es decano de la Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica. Alejandro, bienvenidos. Quiero aclarar, él estaba hay una fecha hoy conmemorativa porque UTN está cumpliendo un aniversario, si mal no recuerdo son 75 años y por eso está en Buenos Aires. Alejandro, ¿me estás escuchando? Sí, Claudia, muy buenas noches, saludos a todos y todas las presentes. Muchas gracias, por supuesto, por la invitación. Y sí, haciéndolo en este caso por videoconferencia, porque hoy en el marco de la reunión de nuestro Consejo Superior en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también vamos a festejar el 75 aniversario de nuestra actual Universidad Tecnológica, que nació como Universidad Obrera Nacional en el año 1948. Totalmente. Matías Romero, decíamos, es un becario doctoral en el Instituto de Estudios Sociales del CONICET. Matías, bueno, salieron a la luz muchas cosas, que en esto que es multicausal, lo decíamos, hablábamos de la sensación de frustración, de que la sociedad quiere un cambio, de la apatía que nos invadía hasta ayer y hoy quienes se ven seducidos por el discurso Milei están convencidos de que el discurso puede provocar el cambio que se necesita. ¿Cómo lo analizás vos? Bien. En primer lugar, no puedo dar una respuesta 100%, digamos, a lo que sería el fenómeno en su totalidad de por qué se vota a Javier Milei. Lo que sí es que hay algunas situaciones comunes a lo que serían las juventudes que hacen que la alternativa suene como más atractiva. En ese sentido, la mayoría de los académicos tratan a las juventudes o a la juventud como una etapa de moratoria social. Esto quiere decir que es una etapa en la que las personas van como iniciando sus trayectos o empezando su proyecto de vida, por así decirlo.
Entonces se capacitan, estudian, hacen sus primeros pasos en la vida laboral para luego pasar a lo que sería la adultez. Esto un panorama como más estructurado de lo que es la vida en general. Suena un poco más a otros tiempos, pero se puede sostener que todavía quedan rezagos de esta conformación de la vida. Y en ese sentido, si nos ponemos a analizar algunos datos, por ejemplo, del mercado laboral, que es lo que yo particularmente trabajo, la población joven está caracterizada por tener siempre menores tasas de participación laboral y de empleo, es decir, que tienen menores intenciones de buscar o de trabajar. A su vez consiguen menos trabajo y son mayoría en la población desempleada. Tienen alrededor de entre 2 y 3 veces más de tasas de desempleo que las personas adultas, si ponemos un criterio etario que considera INDEC, personas de entre 30 y 65 años. ¿De dónde tomas estos datos, Matías? Estos datos, son de la encuesta permanente de hogares que realiza el INDEC del primer trimestre de este año. Claro, una situación bastante crítica, bastante pesimista para el joven. Sí, pero estos datos son bastante normales en el sentido de la palabra, de decir que es una situación que se da con bastante frecuencia. Si vemos una serie más larga que un dato puntual, se da con bastante frecuencia que las personas jóvenes tienen esta inserción menor acceso al empleo, mayor desempleo, y también tienen empleos de menor calidad, es decir, tienen mayor rotación laboral, experiencias formales de muy corto tiempo y bajos salarios. Exacto. Quiero que lo dejemos ahí porque eso compone un escenario. Y yo me voy a Jeremías, que hoy Genaro me decía hoy, los jóvenes queremos todo ya. Sí. Estamos como la cultura de la inmediatez. ¿Qué querés decir con eso? Sí, lo dialogamos ayer, que esta necesidad de querer resolver todo ahora, o sea, de querer por ahí dinero ya, y me parece que hay que pensar que no hay soluciones mágicas para esto, que me parece tampoco la solución es dinamitar todo para tener plata ahora. Me parece que hay que ser consecuentes con la historia, o sea, que los jóvenes no seamos ahistóricos, que podamos comprender cómo funciona también el poder. Que no es como mágico. Claro, que la ansiedad de esto de querer resolver todo ahora es un tema que lo vimos el año pasado en el Centro de Estudiantes, luego de la pandemia sobre todo, donde se dialoga mucho más sobre salud mental y sobre querer recibirme ya, de querer tener trabajo ya, y son cosas que se van construyendo con el tiempo y es un fenómeno que me parece que tenemos que empezar a dialogar sobre la ansiedad y la aceleración, que, bueno, yo que estudio comunicación social. También es otro componente de este cuadro de situación. Sí. De querer saltar y hacer un cambio que me permita llegar a las metas en el corto plazo. Claro, esto que decía Matías me parece que no es menor, de querer, es una etapa en donde nos estamos capacitando y formando, y que el recorte también económico viene a hacer que empecemos a trabajar con anticipación. Alejandro Carrera, estamos diciendo que es multicausal. ¿Dónde pondrías el acento? Creo que esta necesidad de inmediatez y de que los resultados empiecen a ser inmediatos y no vivir ni esperar los 40 años de nuestros padres tiene algo que ver con esto. ¿Vos coincidís? Por supuesto que creo que es multicausal. Fundamentalmente creo que el hecho de que hace 10 años de que el país no pueda crecer, que tenga índices negativos en lo que tiene que ver con el crecimiento económico, hace 15 años que tenemos índices de inflación de más del 10%, de 2 dígitos concretamente, y la falta de oportunidades para los jóvenes fundamentalmente constituyen
un escenario que determinan de alguna forma que ante personajes disruptivos o dirigentes políticos con un mensaje supuestamente disruptivo, tengan alguna llegada a un porcentaje importante de la ciudadanía, como lo ha sido en este caso, por lo cual digo, yo entiendo esa expresión, más allá de que no la comparta, digo desde lo personal, y entiendo que son viejos discursos con nuevos ropajes, y de lo que se trata aquí, e insisto, digo, desde mi postura personal, es que tenemos el riesgo muy grande, se ven afectados, de hecho, hacia futuro, nuestras formas de convivencia democrática, sobre los cuales hemos cimentado durante estos 40 años nuestra convivencia democrática. Pero creo que ante ello hay que mostrar justamente cómo las herramientas del Estado han construido, a pesar de esa situación, ciudadanía a lo largo de estos 40 años. Por supuesto. Matías Romero, y digo porque sos becario del CONICET y vos sabés que, y quiero que Abril escuche muy bien tu postura, porque esto es el diálogo. Es escuchar a alguien de adentro de una experiencia diaria. Vos decías, déjame decir un párrafo del CONICET. ¿Qué sería lo que vos querés contarle de lo que es el CONICET hoy? Y también no quiero dejar pasar que dentro del escenario de las autocríticas estuvieron en esta campaña muy mencionados que en los últimos años los distintos partidos han hecho del Estado, específicamente la Cámpora mayormente, pero en todos los años una agencia de colocaciones. También ha sido algo que tenemos que mirar, analicemos. Bien, en primer lugar, adhiero a lo que decían los compañeros anteriormente acerca de la juventud y mencionar que lo que presenta por ahí esta nueva alternativa es eso, alternativas nuevas, disruptivas, que para la persona que vota en estas elecciones por primera vez, o incluso para gente que ya viene votando hace mucho, es algo que sale de lo convencional y que presenta estas alternativas muy disruptivas, entre ellas, bueno, la dolarización, eliminar el Banco Central, digamos, eliminar ministerios, y bueno, como decías, uno de ellos es la eliminación del Ministerio de Ciencia y Técnica y de la educación pública y el CONICET. Y esto plantea por ahí un dilema, no tanto en el sentido de que yo lo diga porque trabajo ahí, sino en el sentido de que hoy en día la mayoría de los países desarrollados tienen una inversión en ciencia y tecnología, tanto en cantidad de personas que trabajan en el sector como en dinero, que son muy superiores a lo que tiene Argentina actualmente. Y por ahí esto plantea podría plantearse como una incoherencia, en el sentido de que esas políticas que plantean Estados Unidos, que plantea la Unión Europea, que plantean países desarrollados a favor de la ciencia y técnica, son países que muchas veces desde este espacio lo muestran como un modelo a seguir, pero que estarían justamente no tomando esta parte de la inversión en ciencia y tecnología. Eso por un lado. Y por el otro lado es que todas las defensas en términos del CONICET, en la mayoría de los casos, vienen desde el lado de las ciencias más duras, la producción de patentes, la producción de una vacuna, la producción del kit serológico de COVID, y que ha dejado en alto que ha dejado en alto el renombre del CONICET como tal, digamos. Sí, pero plantean una visión como muy utilitarista y mercantil de la ciencia, digamos, en el sentido de la ciencia y el conocimiento científico. Yo tengo la postura, esta desactividad personal, de que no debe ser algo que sea siempre rentable, y que un proyecto de país que piense a la ciencia y tecnología como algo que sea únicamente un negocio, se va a quedar sin herramientas para solucionar problemas de su realidad situada, digamos. Si nosotros traemos
Déjame que quiero la devolución, porque esto es un intercambio, porque estoy corrida por los tiempos y quiero que Abril me diga qué pensás de esto dicho por alguien que está adentro y que puede ser un par tuyo también, ¿no? Bueno, yo también, como estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, totalmente estoy a favor de que hay muchos estudios del CONICET que pudieron ser muy productivos. El tema es que hoy hay mucha gente en el CONICET haciendo estudios que medio que no nos sirven mucho para la sociedad. Tipo, el otro día, no sé si escucharon una entrevista para Victoria Villarruel, que contaba un estudio que se llamaba Teta y Metralleta. ¿Eso nos sirve de algo dentro del CONICET? Para mí es un dinero gastado. Hay chicos que van a escuelas que no tienen sillas, que no tienen ventana, que no tienen techo. El otro día con la inundación que hubo, los techos se caían. Para mí, invertir en ciencia y tecnología es invertir en escuelas, que los chicos coman. Y hablaba tu compañera, hablaba Matías recién acá, ¿no? Pensar en la ciencia y en la investigación como un valor intangible, fuera de los valores del mercado, ¿no? Totalmente. Si me permitís, Claudia, y Abril, rescato lo de Matías. A ver, ciertamente los países desarrollados, los países ricos lo son porque invierten en ciencia y tecnología, y allí el Estado es un fuerte promotor, tiene un gran papel, con lo cual esto de un Estado desertor en materia de ciencia y tecnología me parece que no es el camino. Y digo, ¿quién determina qué parte de la investigación es útil o no? El mismo sistema tiene su sistema de evaluación, tiene sus evaluadores que son los competentes para hacerlo. Yo no me considero en condiciones de ponerme en esa condición para evaluar qué es útil y qué no. El propio sistema tiene sus herramientas al efecto. A ver, ahí te estamos escuchando, Abril, te estamos escuchando. Perdón, si nos ponemos a hablar en qué es útil y qué no es útil, a mí me parece mucho más útil invertir el dinero en escuelas para los chicos que no tengan hambre. Hay gente que no tiene cloacas, hay gente que no tiene luz en las casas. Habría que hacer un cierto distintivo en algunas cosas de lo útil y no es útil. ¿Y qué mejor que el Estado, que supuestamente es el regulador para eso? ¿Dónde invertir, dónde no invertir? Hay que poner las prioridades sobre la mesa. Estamos en un país con 40% de pobres. Bueno, pero, perdón. Pero las prioridades ya están puestas, digamos, en el presupuesto. Lo que se destina al Ministerio de Desarrollo Social, lo que se destina al Ministerio de Educación, lo que se destina a distintas políticas educativas, sociales, etcétera, son muchísimo mayores que lo que se destina al CONICET. El CONICET es un 0,23% de todo el PBI y de lo que se presupuesta, mientras que todas las demás políticas se ocupan de todo lo demás que vos estás mencionando. Eso por un lado, es seguro que también en las propuestas de La Libertad Avanza tampoco tienen lugar los ministerios de Desarrollo Social, los ministerios de Educación. Entonces, si querés resolver la pobreza, aún quitando el Ministerio de Ciencia y Técnica, deberías dedicar recursos a eso. Y es algo que en la propuesta no está presente, sin intención de pelear ni nada, digamos. Es como marcamos diferencia. Y yo quiero decir esto. Los jóvenes tienen miedo, no sé, les cuesta hacer el ejercicio de sacarse el miedo por pensar diferente. Y eso nos está pasando a 40 años de democracia. Delfina, vos me decías, yo no soy tan entendida en política, pero sí camino, yo ando, sos muy técnica en lo tuyo. Si tuvieras que, estoy corrida por el tiempo, por pintar esa desesperanza, ¿por dónde la ves? ¿Qué te dicen? Yo entiendo que necesitamos un cambio, tanto por las cuestiones personal y por cuestiones profesionales que se ven en la calle, que todos necesitamos un cambio. Sí, aporto y acompaño de lo que dice acá el compañero, que tenemos que hacer una revisión histórica. Nosotros que hoy nuestro país tenga universidades públicas, atención de salud pública, tengamos el tema de transportes y demás cuestiones que nos permitan movilizarnos desde nuestros derechos, fue un recorrido que tanto padres, abuelos y otros familiares han aportado a este país. Entonces me parece que es totalmente interesante lo que plantea Gerardo,
de poder hacer un análisis y una reflexión. Este cambio que tanto quieren los jóvenes y que también queremos los adultos y los no tan adultos. Cuando uno dice un cambio, hay un camino, y en este camino no es que solamente nos vamos para acá o nos vamos para allá, o vamos para allá, pero hay que determinar determinadas estrategias, determinadas formas para poder avanzar. Y en estas formas de avanzar o de hacer este cambio que todos queremos, hay que pensar también cuáles son las consecuencias. Yo hoy tengo un título universitario, tengo un trabajo, mis hijos van a una escuela, pero yo soy consciente que hay abuelas que no terminaron la escuela primaria porque no tenían la posibilidad, no tenían la escuela, no tenían el recurso y tenían que trabajar dentro de su casa o afuera o trasladarse a otro lugar para poder tener su pan en la mesa. Entonces me parece que hay que hacer una reflexión histórica y cuáles son esas estrategias que en este país, con estas herramientas que nosotros tenemos, qué cambio podemos hacer. Y por último, a mí me parece totalmente importante el poder tener un compromiso ciudadano. Un compromiso no desde solamente qué lugar y qué partido político voy a estar, sino verdaderamente de mi DNI. Me dice que soy ciudadano argentino. Y a eso, ¿qué aporte le voy a dar? Desde lo profesional y desde lo personal, con el vecino con el que yo me encuentro todos los días. Y esto habla de compromiso, y yo les agradezco, yo no tengo tiempo y me siento en deuda con Nahuel Baridón. Y Nahuel, te voy a comprometer al aire, Nahuel, porque quiero hablar de lo que dice la gente, de lo que te dijo la gente en ese recorrido entrerriano. Quiero seguir hablando con los jóvenes libertarios, quiero seguir hablando con ustedes. Los vamos a volver a intentar porque una hora es poca. ¿Me dan el sí? Alejandro, vos que estás en Buenos Aires, ya voy a poder tenerte acá en estudio. Por supuesto. Te agradezco, Abril, poder dar y poner en palabras. Agradezco a todos los que están en este panel, porque lo que no podemos permitirnos en este aniversario número 40 de la democracia es no hablarnos, no tratar de comprendernos, no tratar de encontrar, eso es lo que me decía de alguna manera recién la compañera, ¿no? Cuando nos decía encontrarnos entre todos, y nos decía con emoción, porque seguramente se está acordando de las abuelas y abuelos que no pudieron dar una educación. Hay historia en este país, hay memoria en este país, y hay mucha frustración en este país. Por eso tenemos ganas de que reverdezca el debate político, y no es mala palabra. Muchas gracias por estar y quédense atentos porque vamos a armar nuevamente este panel para seguir tratando de encontrarnos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos seduce? ¿Hacia dónde queremos ir? Que es saludable también. Hacer autocrítica es saludable. Me voy recordándoles que este fin de semana fue el Día de las Infancias y Oro Verde lo festejó. Mire qué hermosura. Oro Verde, una ciudad para vos. Queremos que disfruten de esta manera, con esta hermosa festejo del Día de las Infancias, lo que de alguna manera pudimos compartir con los peques este sábado. Fue en el Polideportivo de Oro Verde, como siempre. Oro Verde, una ciudad para vos. Gracias, buenas noches. Yes.